Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 9 de agosto. El título de la lección: preparación del terreno. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor Jehová, mi Creador, mi Redentor, vengo a usted suplicando su misericordia. Soy pecador, Señor. Necesito ser cubierto y fortalecido por usted, por su gracia, por su justicia. Señor, en mí no hay sabiduría, pero usted dice en su palabra que si estoy falto, que se la pida a usted. Y así cada uno de nosotros le suplicamos sabiduría para poder ser dirigido, guiado por el Santo Espíritu y aprender y aplicar en nuestra vida los consejos que nos da a través de esta lección. Todo lo suplico, Señor, por el único que tiene méritos, nuestro Señor Jesús. Amén. Preparación del terreno. Veamos. Vamos a ver. Tenemos una parcela y la queremos cultivar de maíz. Queremos sembrar maíz, tener una milpa. Así es de que necesitamos preparar el terreno para que esa milpa sea muy buena, dé buenos frutos, porque si no la preparamos, hasta la misma semilla no puede nacer. Hay que limpiar el terreno de toda la maleza. Hay que ablandar el terreno. Hay que sacar las piedras que están allí. Y por eso se ara el terreno para que remueva aquellas cosas y que salgan a luz, a flote, esas piedras que estén allí, que puedan impedir que la raíz de la planta se aferre y con el sol se vaya a secar. Eso es para cultivar maíz, una milpa. Pero para preparar el terreno, o sea, preparar mi carácter, también se lleva trabajo, porque nuestro carácter está muy, pero muy deforme.
Y en este caso de la historia de José y sus hermanos, todos tenían algo que ser preparado en su carácter. Porque allí habían aquellos que habían engañado. Habían unos que eran inestables. Una vez decían una cosa, lo cambiaban y había egoísmo. Habían caracteres coléricos, envidiosos, impacientes, malcriados. De todo eso había en esa familia que disfuncionar. Y pensar que de esa familia va a estar en las puertas de la ciudad eterna. ¿Cómo es posible? Si habían egoístas, coléricos, envidiosos, impacientes, malcriados, mentirosos, ¿es posible entonces que si yo tengo ese mal carácter, es posible que pueda ser transformado? Sí, porque los hijos de Jacob permitieron que el Espíritu Santo hiciese la transformación en sus vidas. Y veamos, mediante este estudio, ¿qué sucedió? ¿Qué preparación hubo allí? Como vemos allí dice, José perdonó a sus hermanos. No sabemos exactamente cuándo los perdonó, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que aparecieran. ¿Cuántos años habían pasado? Ya habían pasado aproximadamente unos 25 años desde que lo vendieron, porque estuvo 10 años con Potifar, casi 3 años en la cárcel, luego los 7 años de abundancia, y habían pasado 2 años de escasez, o sea que ya habían pasado varios años. Y el muchacho tenía aproximadamente unos 17 años cuando fue vendido. Pero la pregunta aquí es, ¿cuándo es que José perdonó a sus hermanos? Como dice aquí, tiene que haber pasado mucho tiempo, porque no podía Dios bendecir a José si en su corazón albergaba rencores. Porque fácil era de que él albergara rencores por sus hermanos. Eso es normal en una mente que no tiene a Cristo, que no tiene temor de Dios. Pero aquel que tiene temor de Dios, perdona. Primeramente, para sentirse bien y estar en paz con Dios. Quiere decir que José
no tardó en perdonarlos. Camino a Egipto, ya él había perdonado a sus hermanos y había decidido entregar todo en las manos de Dios. Aquí vemos cómo José permitió que el Espíritu Santo preparara en él su corazón para que él fuese un instrumento de Dios, primeramente en casa de Potifar, luego en la prisión, para poder llegar ante Faraón, descifrarle el sueño y llegar a ser el virrey de Egipto. Solamente podría serlo si Cristo estaba con él y en él. ¿Qué nos enseña todo eso a nosotros? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, mirar en el baúl de los recuerdos y ver cuántas cosas tengo guardadas allí que están impidiendo las bendiciones de Dios para mi vida. Por eso es que el Señor nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En la historia de José y sus hermanos estamos mirando. Ahora veamos en sus hermanos. ¿Por cuántos años vivieron con ese remordimiento que no los dejó vivir en paz? Miraban a su padre que sufría por la pérdida de su hijo José. A él le habían hecho creer que una fiera lo había devorado. Imagínense cuántos años, como unos 25 años. De 20, por ahí 20, 23, 23 años, por allí. Tanto tiempo con esos corazones endurecidos, mirando a su padre sufrir por el recuerdo de su hijo que fue devorado por una fiera. Además de eso, lo que había en el corazón de ellos, de poder desearle la muerte a su propio hermano, venderlo por último. Todo eso estaba en su corazón. La culpa no lo dejaba en paz. Y saben, hermanos, mucha gente se suicida por la culpa, que no los deja vivir felices en paz. Así es de que vemos aquí la preparación del terreno. Llegaron los hermanos de José. Ellos no sabían que el virrey era José, pero José sí sabía que ellos eran sus hermanos. Y vemos aquí, sigue diciéndonos que José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado.
porque lo más probable era que la ira y la amargura hubiesen devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor. Pero ya vemos que él perdonó a sus hermanos y Dios estuvo con José. Así lo dice la Biblia. Estuvo con José en casa de Potifar, en la prisión y en el palacio del rey. ¿Por qué? Porque él entregó todo en las manos de Cristo. Vemos que si bien, dice, José perdonó a sus hermanos, no está dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto donde él las dejó. Tiene que haber un cambio. Y él necesita saber si en el corazón de sus hermanos todavía está esos pensamientos asesinos, esas mentiras que dieron a un pueblo y que luego lo mataron. Los celos, las envidias. Él pensaba que todavía estaban con ese espíritu. Él tenía que indagar, a ver si todavía sus hermanos estaban con todo eso. Por eso es que él no quería retomar, no quería decir yo soy José, si sus hermanos todavía tenían ese mismo espíritu con el cual le vendieron. Por eso dice, si bien José perdonó a sus hermanos, no está dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto donde él las dejó, es decir, en el pozo seco de Dotán. Tiene que averiguar si cambió algo. Y por eso es que él se hace duro. Son palabras de acusación. Ustedes son espías. Sí, ustedes son espías. Ustedes han venido a ver. Han venido a espiar para hacer algo malo. No es que él creyera eso, pero tenía que indagar si había habido un cambio, una transformación en ellos. Por eso dice en Génesis 42, 21 en adelante. Pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José escuchaba, entendía, aunque sus hermanos creían que él no entendía porque él siempre utilizaba un intérprete, como queriendo decirle, yo no entiendo su idioma. Pero él entendía todo, entonces ellos confiados hablaban, creyendo que el virrey no les entendía. Pero él estaba comprendiendo todo y miraba la angustia en la cual habían vivido sus hermanos durante todos estos años. Sigue diciendo, entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre. Allí él está comprendiendo y viendo de dónde viene ese plan malévolo, que lo vendieron, que lo echaron en el pozo y que él tuvo que sufrir. Y luego dice, ellos no sabían que José los entendía porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró.
¿Por qué lloró José? Por ver ese corazón de sus hermanos. Me llevó también al recuerdo cuando nuestro Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. De ver esos corazones endurecidos. José lloró por sus hermanos, por toda esos años de amargura en la cual hasta ese momento estaban viviendo, por los celos, por las envidias, por el engaño, por permitir que el enemigo gobernara sus vidas. Pero sigue diciéndonos allí, cuando volvió a ellos, les habló, y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. Vemos acá, José va a hacer ahora algo más para ver. Primero ya miró que sus hermanos le dolía lo que le habían hecho a su hermano, pero como los conocía muy bien, que eran buenos actores, dijo, puede estarme engañando. Así es de que tomó a Simeón. ¿Por qué tomó a Simeón y no tomó a otro? Porque Simeón había sido el instigador y protagonista de lo que ocurrió allá en Dotán. Y por esa razón la elección cayó sobre él. Así es de que Simeón fue el que tramó todo lo que le pasó a José. Ahora vamos a ver la reacción de sus hermanos. Porque dice que en presencia de todos, él dio la orden que le pusieran, que amarraran y que se llevaran, o sea, que apresaran a Simeón. Delante de todos, sus otros 9 hermanos. Ahora, como dice ahí la lección, toda la comunicación se ha venido realizando mediante un intérprete. Por lo que los hermanos de José no saben que él entiende lo que ellos dicen. José escucha la confesión de sus hermanos. Escuchó allí, hablando entre ellos. Los hermanos habían pensado que al deshacerse de José, este ya no los delataría con su padre. José se estaba dando cuenta de todo lo que había provocado el ser el hijo predilecto de papá. No les echó solo la culpa a ellos, también miró en sí mismo que él también tenía su parte. Y sigue. Creyeron que ya no tendrían que soportar sus sueños, ni ver cómo se deleitaba en su papel de favorito de su papá. Así es de que, como vemos aquí, en la lección también dice, pero en lugar de hallar descanso, al deshacerse de su hermano, al venderlo con los ismaelitas, fueron años de tortura que no les trajo felicidad. Por eso dice, pero en lugar de hallar descanso,
todos estos años se han visto acosados por una conciencia culpable. Su accionar había provocado inquietud y un temor paralizador en cuanto a la retribución de Dios. Ahorita en la mente me viene lo que hay en la Biblia. Dice David: mientras callé, envejeciéronse mis huesos. Pero dije: mi pecado te lo declararé, no encubriré más. ¿Y qué vino? Paz. Y eso es lo que va a haber dentro de pocos momentos aquí en la historia. Ahora, José realmente siente pena, dice, por el sufrimiento de ellos. Llora por ellos. Llora por esos tantos años de desgracia que han venido al corazón de cada uno de ellos, de esa infelicidad. Ahora José sabe que la hambruna está comenzando, que aún durará varios años, por lo que insiste en que traigan a Benjamín con ellos la próxima vez que fueran a comprar grano. ¿Por qué? ¿Por qué le está pidiendo que venga Benjamín? Porque él quiere ver si realmente su hermano está vivo. Si no le pasó lo mismo que querían hacer con él. Así es de que, por eso es que él pide que la próxima vez traigan a su hermano Benjamín y que no le venderá nada si no está Benjamín con ellos. Y después de ver que Benjamín todavía estaba vivo, organizó una fiesta en la que obviamente muestra favoritismo hacia Benjamín. Otra prueba, preparando el terreno para poderse él descubrir ante ellos y decir: yo soy José. Porque él no quería retomar las relaciones familiares en el punto que quedaron en Dotán. Él quiere ver si ha habido transformación. Así es de que ahora, para ver si los viejos patrones de celos aún estaban vigentes en ellos, él quería saber eso. Los hermanos no muestran ninguna señal de celos, pero José sabe lo astuto que pueden ser. A fin de cuentas, engañaron a todo un pueblo, a Siquem. Y seguramente él se imagina que debieron haberle mentido a su propio padre acerca de su suerte. O sea que él no sabe lo que le dijeron, pero le habrán hecho creer una historia y que así fue. Por ende, define una prueba más importante. Versículo 44. Vamos a ir en el capítulo 43, verso 34. José tomó viandas de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de los demás. Y él observaba los movimientos, los gestos o algo que sus hermanos pudieran reflejar al ver que Benjamín le habían dado 5 veces más. Porque ellos ya se habían admirado de ver cómo habían sido colocados en la mesa, del mayor al menor. Y ahora José está mirando a ver cuál va a ser la reacción, si todavía hay celos, hay envidias en su corazón, palabras o algo que dijeran a su hermano, que por qué le habían dado a él más.
y a ellos menos, pero no hubo reacción de descontento o de celos o de envidia. Todo eso lo observó José. Preparación del terreno para poder él descubrirse. Así nosotros, hermanos, Dios está preparando el terreno, si se lo permitimos. Cuando nosotros le permitamos a Él tomar el control de nuestra vida, Él va a entrar a todos los rincones de nuestra mente y va a sacar toda esa basura que tenemos guardada por saber cuántos años, y lo va a tirar, lo va a sacar. Permitamos nosotros que Él haga esa obra. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. Preparación del terreno. Sus hermanos de José permanecieron inmóviles, mudos de temor y asombro. El gobernador de Egipto era su hermano José, a quien por envidia habían querido asesinar y a quien por fin habían vendido como esclavo. Todos los tormentos que le habían hecho sufrir pasaron ante ellos. Recordaron cómo habían menospreciado sus sueños y cómo habían luchado por evitar que se cumplieran. Viendo su confusión, les dijo amablemente: llegaos ahora a mí. Y cuando se acercaron, él prosiguió: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Considerando que ya habían sufrido ellos lo suficiente por su crueldad hacia él, noblemente trató de desvanecer sus temores y de reducir la amargura de su remordimiento. Y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, confesaron humildemente su pecado y le pidieron perdón. Durante mucho tiempo habían sufrido ansiedad y remordimiento, y ahora se regocijaron de que José estuviera vivo. Eso está en la Historia de los Patriarcas y Profetas, página 233. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vemos aquí en la historia de José y sus hermanos. Sus hermanos reconocieron su pecado. Vinieron a José y le pidieron perdón humildemente. Entonces, esa carga de tantos años que pesaba sobre sus hombros dejó de existir y vino el regocijo, el descanso, porque habían depositado su vida ahora en Dios, en Cristo. Sigue diciendo otra porción del Espíritu de Profecía. Aunque José fue exaltado y llegó a ocupar el cargo de gobernante de toda la tierra, no se olvidó del Señor. Sabía que era extranjero en tierra extraña
que estaba separado de su padre y de sus hermanos, que a menudo lo habían entristecido, pero creía firmemente que la mano del Altísimo había dirigido todo para que ocupara un puesto importante. A la par que dependía de Dios constantemente, cumplía con fidelidad los deberes de su cargo como gobernador de la tierra de Egipto. Ellos, los hermanos de José, humildemente confesaron las faltas que habían cometido contra José y le suplicaron su perdón. Y se regocijaron grandemente al encontrarlo vivo, pues habían sufrido remordimiento y gran angustia mental desde el momento cuando lo habían tratado con crueldad. Y ahora, al saber que no eran culpables de su sangre, se aliviaron sus mentes turbadas. Con gusto José perdonó a sus hermanos y los envió de nuevo con amplias provisiones y carruajes, todo lo necesario para traer la familia de su padre y sus propias familias a Egipto. José dio a su hermano Benjamín regalos más valiosos que los de sus otros hermanos. Mientras los enviaba les encargó: no riñáis por el camino. Temía que pudieran tener disputas y culparse unos a otros en cuanto a su trato tan cruel con él mismo. Con gozo volvieron a su padre. Eso está en el Spiritual Gift, tomo 3, página 152. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puede serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 521. Qué hermosa lección. Todo esto es también para usted y para mí. ¿Qué cosas habremos hecho? ¿Contra alguien, contra Dios? Pero como el Señor, Él está con los brazos abiertos. Así como el hijo pródigo reconoció su pecado y dijo: iré a mi padre, le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre siempre lo había estado esperando. Mi hijo muerto era y ha revivido. Gocémonos. Y eso es lo que hay en el cielo, cuando alguno de nosotros o todos nosotros reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y venimos al Señor Jesús. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón, para que haya un reavivamiento, una reforma en nuestra vida. Permitamos que el Espíritu Santo haga eso, porque ni siquiera el arrepentimiento viene de parte mía, viene de Dios. Pero permitamos, démosle la voluntad al Espíritu Santo, que Él haga eso, que ese libre albedrío con el que el Señor nos creó, permitamos que el Espíritu Santo tome control. Y así tendremos el verdadero reposo en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un bonito día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre, también
Puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.